Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor que nos acompañan en este curso de formación básica en los escritos de la Biblia. Hoy continuamos con la lección número 34, titulada El Evangelio según San Mateo. Lo vamos a contemplar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, danos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Evangelio según San Mateo. El Evangelio de San Mateo está dirigido a probar que Jesucristo es el Mesías, anunciado por los profetas, y que en él se cumplió todo lo que los profetas habían anunciado. A Mateo lo pintan con la imagen de un hombre, porque su evangelio empieza siendo la lista de los antepasados de que Jesús tuvo como hombre. Mateo, llamado también Leví, pertenecía al grupo de las personas más odiados por el pueblo judío, los publicanos. El pueblo lo despreciaba por dedicarse a cobrar impuestos para Roma y a causa de las injusticias y extorsiones que cometían. Pero un día Jesús pasó a su lado y se convirtió en su apóstol. Mateo escribió esta primera recopilación de las palabras del Señor entre los años 75 al 80 aproximadamente, en lengua aramea, el mismo lenguaje usado por entonces por el pueblo y hablado por el mismo Jesús, y lo hizo a petición de los discípulos en beneficio de los judíos, que se convertían al cristianismo. Se deduce esto porque este evangelio supone la destrucción de Jerusalén, ocurrida en el año 70 después de Cristo. ¿Quién es el autor de este evangelio? Mateo. Era empleado de Hacienda, posiblemente a las órdenes de Herodes. Cobraba impuestos para el rey. Fue elegido por el Señor para ser uno de los 12 íntimos. Lo compuso aproximadamente entre los años 80 y 90, probablemente en Antioquía, la capital de Siria. Lo dirigió a una comunidad cristiana con estas características. Es una comunidad de origen judío, de ahí que el estilo literario, la mentalidad y las alusiones sean fundamentalmente hebraicas. Es una comunidad que se opone al judaísmo. De ahí la polémica contra los fariseos y el pueblo judío en general, apegado a las tradiciones y a una mentalidad estrecha. Presenta a Jesús como el que perfecciona el judaísmo. Es una comunidad que busca su identidad en medio de judíos y paganos. Al principio la mayor parte de cristianos eran judíos convertidos, pero muy pronto los paganos fueron el grupo más numeroso. Había de todo: carismáticos, legalistas, profetas, sabios, fuertes, débiles, unos ancianos en la observancia de la ley, otros preferían la alabanza, pero desconocían lo de la vida. Entonces era una comunidad bastante mezclada en su identidad entre judíos y paganos. Era una comunidad también que se abría a los paganos. No olvidemos que en Antioquía, donde tal vez se escribió este evangelio, fue el centro de la propagación de la primera iglesia. Desde el inicio del evangelio habla de la misión hacia los paganos. Los magos adoran a Jesús, el banquete son invitados todos, son paganos los que confiesan su fe como la cananea o el centurión. El evangelio debe ser anunciado a todas las gentes, hay que buscar a las ovejas dispersadas de Israel. O sea, es un evangelio que no se dedica solo a los judíos, a los que se han convertido judíos, sino que va más allá, que va hacia todos, hacia los paganos, inclusive aquellos que están lejos por todo el mundo. Mateo describe esto muy importante, que es una comunidad que se abre a la evangelización. La comunidad a la que se dirige el evangelio de Mateo vivía una compleja situación. Hacia afuera el problema más importante era el enfrentamiento con el judaísmo. Hacia adentro experimentaba la división y sufría las tensiones propias de una comunidad cristiana de la segunda generación, en la que comenzaban a aparecer la pereza, el abandono, el abuso de poder, la indiferencia y otras actitudes similares. Después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el judaísmo se había reducido al grupo de los fariseos. Estos, por su parte, habían adoptado una postura intransigente con los demás grupos judíos, y muy especial con el grupo de los discípulos de Jesús. Por otro lado, cada vez eran más los cristianos que entendían la fe en Jesús como algo independiente del judaísmo. Estas tensiones provocaron la ruptura entre cristianos y judíos y dieron lugar a una intensa polémica que se refleja en el Evangelio de según San Mateo. Cómo los judíos buscan la forma de quitar a los cristianos, cómo los cristianos se defienden de los judíos. Es una
Tremenda lucha, sin lugar a dudas. ¿Cuáles son las características literarias de este evangelio según San Mateo? Primero, Mateo escribió su evangelio primero en hebreo o arameo y después en griego. Por eso tiene muchas expresiones hebraicas, por venir de una comunidad de origen judío. Compuso su evangelio a partir de tres fuentes: el evangelio de Marcos, la fuente de las palabras de Jesús o primer Mateo o fuente Q, y otras informaciones propias. ¿Quién es la fuente Q? Pues era una colección de discursos de Jesús desconocida por Marcos y utilizada sea por Mateo como también por San Lucas, pero Marcos no conocía de esa fuente. Tercero, su estilo, su característica por la brevedad y la claridad cuando habla de los hechos, mientras se alarga mucho en los discursos de Jesús, comparado con Marcos, Mateo quita detalles, nombres propios, suprime lo marginal. Los discursos son lo más original de Mateo y son elaborados técnicamente, a base de expresiones auténticas de Jesús. ¿Cuál es el contenido doctrinal de este Evangelio de San Mateo? Primero, expone a Jesús como el Mesías. Mateo responde a la situación que vivía su comunidad, mostrando que Jesús es el Mesías, explicando que la Iglesia ha heredado la misión de Israel e invitando a los cristianos a vivir según las enseñanzas de Jesús. Para aquellos cristianos que vivían una dura confrontación con el judaísmo, era muy importante mostrar que Jesús era el Mesías, es decir, el Hijo de David, en quien se habían cumplido las promesas del Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesús no aparece como un Mesías glorioso, sino como el Hijo del Hombre, que tiene que padecer hasta morir completamente abandonado en una cruz. Solo desde la figura del siervo sufriente podría entenderse la forma en que Jesús habría encarnado su condición de Mesías. No obstante, para Mateo y su comunidad, Jesús es ante todo el Hijo de Dios. Así es como lo identifica la voz del cielo en el bautismo. Este libro también sirve como puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así une las profecías del Mesías que vendrían con el cumplimiento de las mismas. Solo en los 3 capítulos primeros repite sus 6 veces para que se cumpliera. Una frase tan famosa del Evangelio según San Mateo. Segundo, el reino de los cielos. Expresión que solo la emplea San Mateo. Jesús es el Mesías que aparece predicando el reino de Dios en los cielos, que ha llegado con su presencia. De hecho, la predicación sobre el reino ocupa la gran parte de los discursos de Jesús. El programa del reino, las parábolas del reino, todo nos habla del reino en el Evangelio según San Mateo. Tercero, la iglesia. La iglesia es para Mateo el pueblo reunido por Jesús, la verdadera descendencia de Abraham, que ha heredado la misión del antiguo Israel. Jesús dirige su buena noticia en primer lugar a Israel, para anunciarle que ha llegado el tiempo en que debe llegar la salvación a todas las naciones. Inexplicablemente Israel no escucha esta invitación y rechaza a Jesús. Como consecuencia de este rechazo, Jesús entonces dice, esta ahora será llevado hacia los dispersos porque no han recibido. Y Jesús se siente mal realmente porque los de su raza no lo reciben. Pero Jesús entonces ahora convoca a un nuevo pueblo, a un nuevo Israel, y por eso nombra a 12 apóstoles que van a ser ahora la base y el pilar de su iglesia, cuya misión consistirá en hacer llegar la buena noticia a todos los hombres de todas las generaciones y de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque el pueblo al cual había destinado no quiso recibirlo. ¿Cuál es la división y el contenido temático del Evangelio según San Mateo? Tiene una estructura geográfica. Primero, una introducción, el Evangelio de la Infancia, capítulo 1 y capítulo 2, comienzo de la vida pública, del 3 al 4, ministerio en Galilea, del 5 al 15, ministerio fuera de Galilea, del 15 al 18, ministerio en Jerusalén, del 19 al 23, un discurso escatológico del 24 al 25 y la pasión y el triunfo del 26 al 28. También tiene una estructura distinta y un prólogo, una narración de la infancia, capítulo 1, capítulo 2, la preparación del reino, del capítulo 3 al 4, el reino de Dios ha llegado, del 5 al 9, Jesús envía a predicar y al mismo tiempo camina para predicar el reino, del 10 al 12, la opción decisiva ante la predicación del reino, del 13 al 17, el reino de Dios pasa por el pueblo judío a la iglesia, del 18 al 23, y la inauguración del reino de Dios, el acontecimiento pascual, del 24 al 28. Dos formas en las cuales podemos tratar de comprender todo lo que escribió el evangelista
según San Mateo. También, ¿cuál es el contenido teológico y espiritual? Mateo es llamado el Evangelio eclesial. ¿Por qué? Primero, porque intenta formar al cristiano dentro de la comunidad. También se le llama el Evangelio del catequista, porque presenta un material amplio y bien ordenado de la enseñanza de Jesús. Para la instrucción de quien ha recurrido a la etapa ecumenal y quiere ya vivir el bautismo de la iglesia, da un catecismo del reino de Dios. ¿Cuáles son las claves para poder comprender el Evangelio según San Mateo? Primero, entre los cristianos y el judaísmo se planteaban algunas cuestiones. Para el judaísmo, el verdadero pueblo seguía siendo Israel. Los judíos eran los herederos de las promesas. Por tanto, ellos poseían la verdadera interpretación de la ley. Para los cristianos, la comunidad cristiana era la auténtica heredera del pueblo de Dios, de las promesas, la verdadera intérprete de las escrituras. Además, las comunidades cristianas de Mateo tenían problemas internos para ajustar las vidas a la enseñanza de Jesús. Estaban atravesando dificultades para mantenerse fieles al Evangelio. Se enfrentaban con doctrinas erróneas. Hay miembros de la comunidad no suficientemente instruidos. A pesar de esto, la comunidad de Antioquía tiene ya cohesión interna. Es una iglesia en la que existían algunos ministerios y su convivencia está regulada. En esta comunidad fijó su residencia Pedro durante algunos años después de la muerte de Jesús. ¿Qué nos habla el Evangelio según San Mateo sobre Jesús? Bueno, en Marcos, Jesús es el Hijo de Dios, hombre que actúa. En Mateo, el Dios hombre es el que enseña, el que habla del Padre y de su plan salvífico. Jesús es el nuevo Mesías, especialmente en sus enseñanzas y discursos. El nuevo Moisés que da una nueva ley. Muchos detalles de la infancia recuerdan la vida de Moisés. Como Moisés, el nacimiento es anunciado por un sueño. Como Faraón busca la manera de impedir el nacimiento de Moisés, también Herodes. Nuevo Faraón se propone hacer desaparecer a Jesús. Faraón consulta a sus astrólogos, como Herodes a los escribas. En los dos casos, los reyes deciden matar a todos los niños, pero los dos, Moisés y Jesús, logran escapar de la matanza. La orden dada a José es muy semejante a la que recibe Moisés. Los 5 grandes discursos de Mateo evocan los 5 libros de la ley de Moisés. El relato de la transfiguración presenta claramente a Jesús como el nuevo Mesías. ¿Cómo hace esta síntesis Mateo de unir lo que era Moisés con lo que es Jesús en un solo para decir, son lo mismo, se parecen de una misma forma? Así como Moisés liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, así Jesús liberará a todos de la esclavitud, pero no de los egipcios, sino del pecado, y nos dará la salvación eterna. Segundo lugar, Jesús es el Hijo de Dios e el Hijo del Hombre, al que debemos recurrir en las dificultades y proclamarlo con firmeza y reconocerlo en el crucificado, que se identifique con todos los perseguidos, especialmente con los pequeños, con los más pobres y los más necesitados. Jesús es el Hijo de David, siervo que toma nuestras enfermedades y Señor de la comunidad, que da cumplimiento a lo prometido a David. Es el Mesías Salvador. No es un Mesías glorioso, sino un Mesías siervo. Es el Maestro que funda y construye una nueva comunidad, una iglesia en Pedro y en los apóstoles. Sobre el reino de Dios, Jesús predicó el reino de Dios. Es el tema que ocupa mayor extensión en el reino en el Evangelio según San Mateo. Proclama su cercanía y su llegada. Tiene una doble fase terrena y escatológica. Aparece como una comunidad dinámica de salvación que comporta bienes fundamentalmente espirituales. El programa de este reino, el Sermón de la Montaña, es la carta pragmática de este maestro para el nuevo reino, que quiere establecer cómo deben ser los que pertenezcan a este reino, cuáles son los nuevos valores de este reino: humildad, desprendimiento, mansedumbre, pureza, misericordia, sufrimiento, persecución, abandono en las manos de la providencia divina, entre otros. ¿Cómo es este reino? Las parábolas, el capítulo 13, es semilla, levadura, es perla preciosa, entre otras. Da bastantes ejemplos de esto. Sobre la iglesia, toda la predicación sobre el reino estaba orientada a la fundación de su iglesia. La iglesia sería el inicio de este reino invisible aquí en la tierra. Jesús primero se retira y va centrado su actividad eclesial en el grupo de los discípulos.
muy especialmente en Pedro, que comienza a tener un protagonismo especial, como preparando su papel en la iglesia. Jesús convoca a los suyos en torno a Pedro. A la confesión de Pedro, Jesús responde con una felicitación y encargo muy especial de cara a la iglesia. Le confía la misión de ser cimiento de la nueva comunidad, la iglesia. Mateo presenta una iglesia abierta, que intenta desligarse de los esquemas del judaísmo, que va adquiriendo cohesión interna, que se lanza a evangelizar a otros pueblos y que tiene en su seno a Pedro, a quien Jesús les encomendó la garantía de su mensaje y la comunión firme en la fe y en la presencia de todos los hermanos. ¿Cuáles son las características de esta iglesia? Bueno, la presencia de Cristo en la comunidad, la proclamación de la palabra, su carácter esencialmente espiritual. Sin lugar a dudas, su índole universal, anunciada ya por los profetas, una iglesia que va hacia todos los confines de la tierra. ¿Cuáles son sus exigencias? La conversión. Sin lugar a dudas, la fe como entrega personal a Cristo, que ha de manifestarse en el seguimiento e imitación personal de Jesús. La nueva justicia, superior a la del Antiguo Testamento y mejor que la de los escribas y fariseos, que habían reducido la religión a mero formulismo, sin verdadero espíritu interior. Nueva justicia que viene a resumirse en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Y sobre el misterio pascual inaugura el reino, es decir, para dar la vida de este nuevo reino a esta iglesia. Él tuvo que dar su vida, porque este era el plan del Padre. Mateo quiere insistir en que Jesús es el justo perseguido, el siervo de Yahvé de Isaías, y lo que lo condenan no hacen más que cumplir con lo que estaba escrito. Hay un detalle importante que Mateo no pasa por alto. El velo del santuario se rasgó en dos de arriba hacia abajo. Era la cortina que separaba el santo de los santos y que a la muerte de Jesús quedó rasgada para significar, como lo ha entendido la tradición de la iglesia, que el antiguo culto mosaico había terminado y comenzaba una nueva era, la de la nueva alianza, sellada con la sangre del Hijo de Dios. Con ella se abría al hombre la posibilidad de renacer a una vida nueva, dejando atrás el miedo y cualquier forma de pesimismo, porque la muerte había sido superada por la vida de Cristo en su gloriosa resurrección. Gracias por haber estado con nosotros en esta lección número 34. Si Dios quiere, nos veremos en la lección número 35. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.